Bendiciones, amadas hermanas y hermanos que nos sintonizan. Les damos la bienvenida a Mujer Virtuosa nuevamente. Estamos muy alegres de que puedan estar sintonizándonos juntamente con nuestro Señor Jesucristo para la enseñanza de la palabra. Les voy a presentar a mis hermanas que nos van a estar acompañando a lo largo del programa. Hermana Yasmín, bienvenida. Gracias, hermana Fanny. Nuevamente estamos aquí en Mujer Virtuosa. Les damos la cordial bienvenida a todas esas mujeres que se están esforzando cada día. El Señor sabe y conoce cada uno de los corazones y sabemos que pronto va a haber respuesta de parte del Señor. Amén. También le damos la bienvenida a nuestra pastora Ingrid de Pérez. Pastora, bienvenida. Gracias, Fanny. Pues ya como lo decía nuestra hermana Yasmín, le damos la bienvenida a todas esas mujeres que pues han tenido a bien poder sintonizar este programa. Y hoy vamos a, como ya lo habíamos dicho en unos capítulos anteriores, vamos a presentar a la pastora Patricia de Rodríguez, que es la que hoy trae esa bendición para cada una de nosotras. Sabemos que esa palabra va a ser de edificación, así es que bienvenida, pastora. Le damos la bienvenida y deseamos que con todo nuestro corazón que el Señor la pueda usar poderosamente. Adelante. Bendiciones, amados hermanos, desde aquí de la Ciudad de México, Ebenecer, Casa de Misericordia y Restauración. Les enviamos un fuerte abrazo, un cordial saludo, esperando en el Señor se encuentren todos bien, y también para mí es un privilegio poder compartir con todos ustedes allá en la ciudad de Puebla, Ministerios Ebenecer, en Judá, este tema tan interesante que es no solamente pues para las mujeres, sino también aquellas jóvenes, aquellas señoritas, aquel esposo, también nuestros hijos, que también ellos estén enterados, que estén con conocimiento, ¿verdad? A lo que Dios nos ha llamado y cómo nosotras como mujeres nos desempeñamos en esta hermosa función femenil. Bueno, pues les parece, hermanos, si hacemos una palabra de oración para dar inicio a este tema. Padre, gracias te damos en esta hora, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias te damos por la cobertura. Gracias te damos, Señor, por nuestro apóstol, Señor, su familia, la iglesia que tú le has dado a pastorear y por todo, Señor, el ministerio, la red que conformamos este hermoso ministerio. Yo te ruego, Señor, que tu buena palabra sea como esa semilla, Señor, que cae en los corazones a fin de germinar y dar fruto al 100%. Bendice a todos aquellos que nos escuchan, a todos aquellos que han de comentar también, Señor, conforme a tu palabra. Usa mis labios, pasa un carbón encendido, Señor, por ellos, y que sea solamente como un instrumento por el cual desciende tu palabra y la quieres dar a conocer. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Bien, pues mire, cuando me fue dado esta invitación para poder compartir con ustedes, para mí es siempre un gran privilegio, pero además una gran responsabilidad de poder leer a la luz y estar informada, ¿verdad? A la luz de la palabra, porque el tema de la mujer en este tiempo podría ser, pues, por así decirlo, como un arma de dos filos. Por un lado, ¿verdad? Lo que estamos viviendo es desenfreno, por así decirlo, del rol femenil de las mujeres, pero por otro lado, conocer el diseño, el propósito por el cual nosotras fuimos creadas, con un propósito maravilloso, ¿verdad? No es como aquel que hoy en día se da a conocer, que podemos tener como ese libertinaje, por así decirlo, ¿verdad? Ese poder que hoy en día se maneja en el mundo, y podemos mirar que pues ese no es el propósito ni es la voluntad de Dios, sino que nosotras conozcamos el propósito, conozcamos el plan por el cual usted y yo como mujeres fuimos diseñadas. Podemos ver, hermanos, a la luz de la palabra, pues infinidad de ejemplos, mujeres tan especiales, por así decirlo, tan hermosas, llenas de cualidades, llenas de virtudes, ¿verdad? Por eso este programa se llama Mujer Virtuosa. Pero podemos ver cantidad de mujeres, incluso tal vez nos manden por allí una información, ¿verdad? En las redes sociales de Abigail, de Ruth, de Esther, y son aplicaciones muy bonitas y tienen algún mensaje pues bonito. Pero cuando yo leía, por ejemplo, la vida de Moisés,
ese hombre, el cual fue el libertador, llamado el libertador, y que además de ser el libertador, pues tuvo la inspiración para poder escribir esa Torá, esa ley. Nosotros podemos mirar, por lo menos yo dije, bueno, vamos a ver la vida de su mamá, ¿verdad? Porque mucho depende de nosotras que nuestros hijos alcancen los propósitos. Cuando nosotros miramos la vida de Moisés, podemos entonces nosotros mirar un poco de historia, porque digamos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel en los tiempos de José fueron trasladados por el hambre, y de esa manera dice la palabra que sobrevivió ese pueblo, porque fueron trasladados a donde estaba desarrollándose de una manera increíble José. De tal manera que Faraón los acepta ahí, ¿verdad? En la tierra de Gosén les da un muy buen espacio, y ahí pueden ellos desarrollarse, pueden crecer, y llegó a ser una gran nación. De tal manera, ¿verdad?, que dice Hebreos que entraron 70 cuando llegaron a Egipto, y después fue innumerable. Así es de que cuando muere ese faraón, que había dado las facilidades, por así decirlo, a aquel pueblo, a Jacob, a sus 12 hijos, a sus nueras, a sus nietos, a sus hijos, podemos mirar a la luz de la palabra que el faraón que le sucedió tuvo temor. Y entonces él tenía temor, no, ¿verdad?, de un miedo, sino más bien fue como una preocupación. ¿Qué iba a suceder con aquel pueblo que estaba creciendo a pasos agigantados? Tan es así que él pues pone un decreto, porque dice que él ya ni siquiera sabía quiénes eran ellos. Sin embargo, él establece un decreto. Si hay alguien que se caracteriza por esa firmeza, por esa tiranía, tal vez fueron los egipcios, y en este caso Faraón. Entonces él manda un decreto, usted lo sabe. Ese decreto es pues matar a todos los hijos varones de las mujeres hebreas. Tan es así que manda llamar a las dos parteras, a Cifra y a Fua, y les da una indicación muy tajante de que ellas tenían que dar muerte a los hijos de las hebreas, perdón. Y bueno, pues, pero dice la Biblia, pues ahí también podemos ver, ¿verdad?, dos mujeres que fueron pues brillantes, y que ellas hicieron una labor muy especial, muy específica, y que contribuyeron prácticamente, a lo mejor sin darse cuenta, al plan divino, al plan que Dios tenía con aquel pueblo. Estas mujeres, dice la palabra de Dios, que no hicieron caso al decreto de Faraón, porque eran mujeres que temían a Jehová. Entonces, mire, hermano, estas mujeres, ¿verdad?, pese al decreto, porque usted sabe, aquella persona que se atrevía a desafiar, que se atrevía, imagínense, a desafiar, a ir en contra de esa orden o ese mandato de Faraón, lo que le esperaba seguro era la muerte. Eran una nación sin compasión, por así decirlo, y entonces, sin embargo, dice que ellas, pese al decreto de Faraón, pues ellas tuvieron temor de Jehová. Y entonces también cuando Dios mira en nosotras una acción, mira en nosotros una disposición, Dios va poniendo los medios, va abriendo camino, de tal manera que estas mujeres también, pues dice que las mandó a llamar Faraón y les dice, bueno, ¿qué pasó? Y ellas, ¿verdad?, tan hábiles, mire cómo también una mujer virtuosa tiene que ser también hábil, pues para dar una respuesta certera, ¿verdad?, sin titubear, una firmeza, por así decirlo, confiando, sabiendo que está honrando el nombre de Dios, ¿verdad? Porque puede ser que también haya mujeres que tengan respuesta para todo, pero sin la voluntad, o están haciendo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Pero estas mujeres, hermanos, viendo Dios, la actitud que ellas tenían, dice, ¿verdad?, que le dijeron, es que mira, cuando nosotras, ellas son tan fértiles, que cuando nosotras llegamos, ellas ya dieron a luz.
Entonces, pues de esa manera, ¿verdad? Puede ser que les haya perdonado la vida. Sin embargo, podemos encontrar en la palabra de Dios que ese pueblo era tan fecundo, dice, y aumentaron mucho, se multiplicaron, se hicieron poderosos, imagínense. Entonces, pero no era otra cosa más que la palabra de Dios que había dado años atrás, muchos años atrás, desde Abraham, se lo trasladó a Isaac y posteriormente a Jacob. Cuando Jacob llega a esa ciudad luz, que así se llama, llega y dice que ahí tiene temor, ¿verdad? Y se duerme, toma como cabecera una piedra y se recuesta. Y usted sabe que es el momento más determinante, por así decirlo, para Jacob, porque ahí Dios le habla. Ahí dice que Jehová se le aparece y le habla, y entonces le dice, no temas, lo que yo prometí a tus antepasados, ve y yo, donde tú vayas, yo voy a ir contigo, porque voy a darles la tierra a la cual juré a tus padres. Es una promesa, hermanos, en la cual Jacob la tomó y usted sabe, emprende todo este camino que, por así decirlo, yo le estoy comentando. Bien, pero entonces parecería, ¿verdad?, que estamos como que hablando de mujeres parteras, como que estamos hablando entonces de un pueblo fuerte, estamos hablando de sus antepasados, y así es. ¿Para qué? Para llegar justo al nacimiento de Moisés. Dice la palabra de Dios, y aquí es donde comienza lo que yo quisiera trasladarle. Dice la palabra de Dios en Éxodo 2, capítulo 2, versículo 1, en la versión, la Biblia de las Américas, dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Entonces, lo primero que yo puedo mirar aquí, ¿verdad?, es la palabra que dice el Señor, no os unáis en yugo desigual, en la cual hay disolución, en la cual hay problema. Yo puedo mirar aquí un matrimonio muy reciente que tenía la ley de Dios. Eran los dos, ambos eran de la tribu de Leví. Ambos tenían objetivos precisos y claros. Entonces, también aquí nos enseña, amada hermana, jovencita, que a lo mejor estás en ese proceso para iniciar, ¿verdad?, una nueva etapa en tu vida. Muchas veces decimos, estamos jóvenes, ¿verdad? Y tal vez no vislumbramos el futuro, no vislumbramos ya la relación, pues, por así decirlo, marital de 24 horas, 7 días, 365 días al año, que ya es muy distinta, ¿verdad?, a tener una simple amistad. Entonces pudiera ser que se te hace fácil, ay, es que no es cristiano, pero yo lo convierto, yo lo evangelizo, yo voy a estar ahí detrás de él. No es así. No es así, ¿verdad? Salvo que el Señor te indique otra cosa, pero en la mayoría de los casos es más fácil, dice la palabra, que dice que no te conviertas tú a ellos, sino ellos se conviertan a ti. Pero a veces, ¿verdad?, una de lo contrario, por así decirlo, de una virtud de la mujer, ¿verdad?, sería que no vislumbramos lo que puede suceder. Que ¿sabe? Nos convertimos en muy permisivas con nosotras mismas, pensando en que Dios va a hacer la obra, y yo no dudo que no, pensando en que Dios la puede hacer, pero, ¿sabe? Pensamos en que uno puede transformar. En que, ay, si me amas tú vas a dejar de tomar, si me amas tú vas a dejar las fiestas, vas a dejar el fútbol, y resulta que ninguna de las tres cosas dejaron, y al contrario, adquirieron otras. Entonces, lo primero, jovencita, señorita, hermana, que nosotras debemos de vislumbrar es que tengamos el mismo yugo. Amén. Que seamos del mismo pueblo, que seamos de la misma tribu, que tengamos la enseñanza, que tengamos ese encuentro con Dios, porque, ¿verdad? Pues el matrimonio es hermoso, pero también llegan situaciones a veces de conflicto, y si el matrimonio no está cimentado, sí en el amor, pero también en el temor a Dios, las situaciones se pueden volver muy complejas. Entonces, podemos mirar aquí primero a una mujer que aceptó casarse con un hombre que era de su misma condición, de su mismo yugo, de su misma situación espiritual. Y después, ¿verdad?, dice,
pasando el tiempo, que la mujer concibió y dio a luz un hijo. Esta mujer, en esta versión no lo dice, pero su nombre es Jocabed. Entonces, esta mujer dice que dio a luz un hijo. Y mire en qué tiempos le tocó dar un hijo. Creo yo que son los mismos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, hermanos, porque hay un decreto de Faraón. Y usted sabe que Faraón figura, ¿verdad?, del diablo, que el Señor lo reprenda, pero todo lo que se ha levantado en contra del pueblo de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de las leyes de Dios, y sabe, el decreto en el cual nosotros amanecimos hace menos de un mes, para todo el país aquí en México, es que el aborto es legal en toda la República Mexicana, ¿sabe? Nos despertamos un día de estos, ¿verdad? Pasados con esa noticia y tal vez nosotras no nos hemos dado cuenta. No nos enteramos de esa situación o decimos, ¿esto qué tiene que ver con nosotros mucho, hermanos? Porque, bueno, puede ser que usted y yo tengamos, amemos, respetemos, honremos, temamos el nombre de Dios, pero ¿en qué situación están nuestras hijas? ¿En qué situación están nuestras jóvenes que van a la escuela? Y sabe que allá en la escuela, ¿verdad? Amén, les enseñan cosas muy bonitas, muchos conocimientos que les va a servir para su vida diaria y práctica, su vida secular, su vida de trabajo, pero sabe que si usted y yo no estamos alertas, puede ser que a nuestras hijas les cambien la mentalidad, les cambien el corazón, ¿verdad? Y entonces puedan decir, pero ¿qué pasa si ya es legal el aborto? Si tú es tu cuerpo, tú decides, tú tienes derecho sobre de él, tú mandas, tú eliges, tú, y entonces, ¿verdad? Las mujeres que hoy en día están tan enfrascadas en esa ideología de querer hacer como bien les plazca, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice todo lo contrario. Sin embargo, amada hermana, usted debe de tener esa virtud también con sus hijas, ¿verdad? No solamente importa nuestra relación personal con Dios, sino lo que están viviendo nuestras hijas, qué es lo que están pensando, qué es lo que están mirando, cómo están absorbiendo toda esa información. De tal manera, hermanos, que nosotros estemos como esas mujeres parteras, que estemos al pendiente, ¿verdad? Que estemos temerosas de Dios y que eso mismo nosotras lo podamos trasladar a nuestras hijas. Porque hoy en día, le repito, ¿verdad? Esa noticia que surgió sobre nuestro país, todas las instituciones, todas están obligadas a realizar un aborto. Nadie debe de poner un pero a interrumpir la vida de un ser que está dentro del vientre de una mujer. Y eso es muy delicado, ¿sabe? Porque aún más se convierte en, más que permisivo, se convierte ya en un libertinaje. Entonces, tener cuidado, ¿verdad? Porque estos son los tiempos. A Jocabed le tocó ese tiempo de dar a luz en los tiempos de Faraón, en los tiempos en que se había decretado algo tan terrible para los hijos de Dios. Y también, ¿sabe? Dice que viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Mire, yo me pregunto, bueno, ¿habrá sido la única mujer que tuvo un hijo? Yo creo que hubo mucho más mujeres, pero es lo que yo le decía en un principio, Dios mira la acción valerosa, la acción de virtud que uno tiene como madre para poder actuar en favor de nuestros hijos. ¿Sabe? Yo creo que no era la única. Acuérdese que era un pueblo numeroso, que se multiplicaba con facilidad. Entonces yo creo que no era la única, sin embargo es la única que la Biblia registra, ¿verdad? Sobre aquella mujer llamada Jocabed, temerosa de Dios, del pueblo de Dios, que había crecido con lineamientos, había crecido con doctrina, había crecido en su corazón, había sido cimentada la palabra de quién era, de quién pertenecía a una tribu de Leví. ¿Sabe? Leví significa unir. Entonces ella cargaba con esa función, con esa virtud de unir más que de separar. Entonces, por eso en este capítulo, en este versículo 2, podemos ver que ella observó las cualidades de un hijo que había nacido.
que ella lo podía tener en sus brazos. Entonces, bueno, ¿qué es lo maravilloso de esta mujer? ¿Qué es lo que ella hizo que la destacó de tal manera que queda registrada en la palabra? Y dice que toda la escritura, toda fue escrita anteriormente, pero ahora para nuestra propia enseñanza. Entonces, creo que debemos de aprender mucho sobre de esta mujer. Hay muchas características y alguna de ellas, ¿verdad? Yo quisiera decirle que dice la palabra de Dios que lo escondió por 3 meses. Entonces, bueno, y si vamos a 1 Crónicas 23:13, lo dejo ahí para que usted lea. Bueno, se lo voy a leer. Dice que los hijos de Amram, que fue el padre de Moisés, fueron Aarón y Moisés. Y Aarón, dice, fue separado para ser santificado como el más santo, él y sus hijos para siempre. ¿Para qué, hermano? Para quemar incienso delante del Señor, para servirle y para bendecir en su nombre para siempre. Mire qué hermoso, hermano. Hablando de Aarón, no solamente de Moisés, qué madre tuvo, ¿verdad? Estos personajes, estos hombres, estos siervos de Dios. Y bien, pues como lo estábamos viendo ahorita con la pastora Patricia, ¿verdad? Qué tremenda la palabra, me sorprendía cómo tomaba ese pasaje de Éxodo 2:1, donde ahora podemos ver, ¿verdad? Que el pasado, en ese entonces, Egipto y todo el riesgo que corrían esos pequeños, esos niños, nuevamente vuelve a suceder en este presente que ahorita estamos viviendo, por lo que mencionaba la pastora de que ahora el aborto es legal, ¿verdad? Pero no solo eso, hablando de niños pequeños, sino que también ahora nuestros hijos corren el riesgo de que la sociedad ahora quiere matar esos principios que vienen de nuestro Padre Celestial. Y entonces nosotras como Jocabed, ¿verdad? Tenemos que ser esas mujeres que estén alerta de qué, de proteger a nuestros hijos por sobre todas esas cosas, porque podemos ver que Jocabed procuró a su hijo, lo guardó porque ella sabía que Moisés tenía un propósito. Si no lo hubiera cuidado, Israel nunca hubiera sido libre de la esclavitud. Entonces, ¿cuántos de nuestros hijos tienen un propósito en el Señor? Y si nosotros no los guardamos, no los protegemos, el propósito se puede perder. Por eso nosotras tenemos que ser esas mujeres virtuosas que estén alerta del peligro que ahora está latente. Hermana Yasmín. Amén, hermana Fanny. Sí, mire, también igual impactaba la palabra, ¿verdad? Porque, pues como bien lo decía, la pastora Patricia decía que en estos tiempos, pues, muchas cosas de las que anteriormente, pues, eran ilegales, ahorita se convirtieron legales, ya son legales. Y miren lo que es el significado del nombre de Jocabed. Jocabed dice que es la gloria de Dios. Entonces, ella desde un principio venía con un propósito también, un propósito de una mujer virtuosa, tenía una virtud tan grande que tenía la gloria de Dios. Entonces ella supo estar alerta también como esa mujer virtuosa para que no mataran a ese pequeño. Pero nos damos cuenta que no solo tenía un hijo, tenía 3 hijos, y esos 3 hijos tenían un gran propósito, porque los 3 tenían propósito. Entonces, cuando dice que llegó a las manos de la hija de Faraón, dice que ella distinguió que era una hija de las hebreas. De las hebreas, dice que ella distinguió porque dice que era un niño hermoso. Cuando un niño es hermoso se refleja, ¿verdad? Porque, bueno, yo me doy cuenta, ¿verdad? No, nos damos cuenta como madres, cuando un niño está bien aseado, bien cambiado y todo, se refleja en lo que la madre puede hacer por el hijo. Entonces, esta virtud que este niño tenía, luego lo reflejó ante la hija de Faraón. Pero miren cómo nos damos cuenta la importancia de estar unidos en familia, porque dice que Leví es unir, la importancia de estar unidos como familia, porque aquí no nada más fue Jocabed, fue también María, que dice que fue la hermana de Moisés, y también fue Aarón. Entonces, la importancia de tener esa familia unida, de tener esa familia que le importaba, ¿verdad? Que ese niño no muriera. Porque dice que la misma María, la hermana de Moisés, fue ante la hija de Faraón y le dijo, mira, yo te consigo la nodriza. O sea que ella también estuvo alerta. Desde el principio
tenemos virtudes como mujeres. Y esa mujer María tenía esa virtud también de estar alerta, porque luego vio y llevó a la nodriza. Y dice que la nodriza la buscó, y dice que una nodriza es quien cuida a un pequeño, quien está al tanto del pequeño. Y nos damos cuenta cómo en la palabra del Señor dice que el niño dice que creció, también tenía la sabiduría, también tenía la sabiduría. Entonces esa nodriza fue y la amamantó, esa nodriza fue y lo cuidó. Dice que cuando ya estaba grande, fue y lo llevaron otra vez nuevamente a la hija de Faraón, y dice que ella lo cuidó, pero después Moisés tiene una gran trascendencia, como lo decía mi hermana, un gran propósito de libertad al pueblo. Gloria a Dios, sí, así es. Es impresionante esta historia sobre este hombre, este varón que iba a ser el libertador, ¿verdad? Es una gran historia impresionante, la que nuestra pastora también nos comentaba, porque ella nos daba varios puntos, ¿verdad? Y ella hablaba acerca de las jovencitas, que nosotros como madres tenemos que cuidar de ellas, tanto de las jovencitas como de los varones también, porque ella hablaba de que ellos no tienen que unirse en yugo desigual. Eso era lo que ella hablaba también, estar pendientes de ella, por lo que ya usted bien comentaba, que ahora las leyes pues han cambiado y ahora ya se puede pues legalmente participar de un aborto, ¿verdad? Y sabemos que eso no agrada a Dios, pero lo impresionante también es cómo las parteras, el Señor les dio esa habilidad, el Señor cómo les dio esa revelación, podría decir yo, cómo el Señor les habló, que ellas no tenían que ir a decirle a Faraón, ¿verdad? De que ya habían nacido más hijos varones. Ellas, el Señor les dio esa habilidad y fueron y le dijeron, no, es que las hebreas son tan fuertes que cuando llegamos ya ellas han dado a luz. Entonces ahí vemos cómo el Señor a ellas también les dio esa bendición, les dio esa habilidad, ¿verdad? Para que ellas pudieran guardar la vida de este varón Moisés. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo pudo la madre guardar a su hijo durante 3 meses? Porque los niños lloran solo con estar mojaditos de su pañal y ya lloran, ¿verdad? Pero la verdad es muy impresionante esta palabra, y pues vamos a seguir ya en nuestro segundo segmento escuchando a la pastora Patricia. ¿Vale? Así es, pues llegamos al final de este primer bloque, pero no se pierdan la segunda parte de este glorioso tema. Volvemos. Bendiciones, mis amados hermanos. Los esperamos a nuestros servicios el día miércoles a las 6 de la tarde y el día viernes a las 5:30 de la tarde y el día domingo a nuestro servicio general, que es a las 9 de la mañana. También los esperamos a los discipulados en casa, que son los martes, jueves y sábado. ¡Bendiciones! Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Bendiciones, mis amados hermanos. Los esperamos y los invitamos para el día 11-12 de noviembre en nuestro servicio de acción de gracias. Los esperamos. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na.
Estamos de vuelta nuevamente en este programa de Mujer Virtuosa, a la luz de la palabra, con nuestra invitada especial, Pastora. Gracias, Fanny. Sí, como les comentaba anteriormente, pues para mí es bien impresionante el poder ver cómo estas mujeres, el Señor les dio esa habilidad, ¿verdad? Para que ellas pudieran tener hasta las palabras adecuadas, cómo llegar ante el faraón, ¿verdad? Y le decían, pues mira, es que esas mujeres son tan fuertes que cuando llegamos ya han nacido los niños. Y yo me recuerdo antes, así sucedía porque en donde yo crecí, las mujeres daban a luz a veces en su casa, ¿verdad? Y solo cuando miraban ya el niño ya estaba por ahí, ¿verdad? Y eran tan fuertes, ¿verdad? Pero ahora pues ha cambiado tanto la situación en todos los ámbitos, ¿verdad? En todos los ámbitos ha cambiado tanto, es por eso que la pastora se enfocaba tanto en que nosotros tenemos que cuidar a nuestras jovencitas, tenemos que cuidar de todo, porque ahora ha cambiado todo ha cambiado tanto que tenemos que tener más ese cuidado tanto físico, en el alimento, pero también en lo espiritual, porque lo espiritual es tan importante, tan importante para nuestros hijos, que nosotros podamos amamantarlos, así como esta mujer dice que tuvo por 3 meses a su hijo, cuidando de él, y como les decía anteriormente, yo no sé cómo ella le hizo para que este niño no llorara, si solamente a veces ellos solo se mojan su pañalito y ya están llorando, ya están inquietos, ¿verdad? Pero esta mujer, el Señor le dio esa habilidad para que ella pudiera tenerlo escondido durante ese tiempo, y me imagino que pues ese tiempo era el adecuado para que ella ya lo pudiera dejar ir en esas aguas, ¿verdad? Entonces, es impresionante, la verdad es muy impresionante esta palabra, pero ahora le vamos a dar nuevamente el tiempo a la pastora Patricia para que siga con este programa y con la palabra que el Señor le ha dado, le ha puesto en su boca. Bueno, y continuando con la cita bíblica que les comentaba, en Primera de Crónicas 23:13, retomando, ¿verdad? Que no solamente tuvieron a este hijo pequeño, que la hija de Faraón lo llamó Moisés, sino que habla también de unos padres temerosos de Dios, que Jehová, ¿verdad?, llamó a esa tribu en especial y llamó a Aarón, y dice que él fue separado imagínense, de entre las 12 tribus, esa tribu la llamó el Señor, dice, para ser santificado. ¿Qué función, hermano, tenemos nosotros como padres, y en este caso como madres, de que nuestros hijos sean llamados a ser santos? ¿Sabe? Muchos podríamos pensar, es que son jóvenes, es que tienen que vivir su vida, es que tienen que disfrutarla, porque vida solo hay una, ¿verdad? Sí, pero también condenación hay, hermanos, y entonces nosotros, a la luz de la palabra, como está aquí se quedó escrito, estos hombres de Dios fueron separados, y sabe, yo creo que mucho tuvieron que ver los padres. Entonces, y dice que fueron escogidos, dice, como el más santo, él y sus hijos para siempre. ¿Para qué? Para ofrendar, para ofrecer incienso. Y ahora, ¿sabe? Nosotros pertenecemos, ¿verdad?, a ese pueblo de Dios, a ese pueblo llamado, que no éramos pueblo, sin embargo que ahora Dios en su misericordia, así como nos han enseñado, puso un momento, una pausa a aquel pueblo de Israel que ahorita está en graves situaciones, ¿verdad?, y que hay que estar pidiendo justo por ese pueblo, por el pueblo de Israel. Pero, ¿sabe? Nosotros, hermanos, debemos estar tan al pendiente de nuestros hijos para que sean llamados, para que sean santificados, para que sean apartados para Dios. Y decía hace un momentito que
decimos, o ellos mismos dicen, ay, es que tú ya viviste, es que el evangelio puede ser solo para grandes, para adultos, pero no, hermano, ¿cuántos? La Biblia nos enseña que desde pequeños, desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? El Señor nos llamó, nos escogió, y yo creo que si lo hizo con nosotros, desde luego también tiene un propósito, un plan divino también para nuestros hijos y para nuestras hijas. Basta, tal vez, ¿sabe? Yo creo que más que se lo digamos, que ellos lo vivan, perdón, ellos lo corroboren de nosotros, de nuestra manera de vivir, porque si nosotros les estamos insistiendo, oye, ve a la iglesia, oye, sirve ahí en alguna área, van a decir, sí, pero mejor primero en la casa, ¿verdad? Entonces creo que el cambio primero es interno, es familiar, y de ahí es externo. Entonces, conforme vean nuestros hijos cómo somos bendecidos, cómo somos tal vez, ¿sabe?, respaldados por Dios, ellos van a querer acercarse también a este fuego. Podemos mirar también en Hechos 7:20, como dice la palabra de Dios. Dice que fue por ese tiempo que Moisés nació. ¿Cuál tiempo? Ya le expliqué un poquito, ¿verdad? Ese tiempo de decreto de Faraón. Dice, era hermoso a la vista de Dios. Y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Mire, aquí yo puedo ver muchas cosas, pero cuando dice, ¿verdad?, que Moisés era hermoso a los ojos de Dios, creo yo que nuestros hijos también tienen las mismas características. Si el Señor le ha mandado a sus hijos, hermano, es porque, o hermana, es porque Dios ha preparado, ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para este tiempo los hijos, las hijas que nosotros debemos de tener. Y tan es así, ¿verdad? Dice una versión que era lleno de gracia. Entonces, ¿por qué lo decimos? Porque lo dice la Biblia, la referencia lo dice la Biblia. Y regresamos un poquito, vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 3. Porque era un tiempo en que ya no más lo podían ocultar. Mire dónde lo ocultaron, en la casa de su padre. Nosotros, amados hermanos, tenemos que esconder a nuestros hijos en el templo, en la casa del Padre. ¿Sabe? Si usted tiene un momento de oración en su hogar, que bueno, porque usted lo está ocultando allí, ¿verdad? En las manos más seguras, que son las manos de Dios. Si hay un momento de oración e intercesión en la iglesia, creo yo, bueno, por lo pronto lo que le podemos compartir de aquí de la Ciudad de México, tenemos un momento de oración los días sábados y le he de decir, ¿verdad?, que aquellas madres, aquellos padres que han querido ocultar a sus hijos, pues estamos ahí al pendiente, ¿verdad?, de quererlos proteger, ¿verdad?, de todos los acontecimientos, de todo lo que se está viviendo en las escuelas, aquí mismo en la ciudad, en las compañías, en las relaciones, en todo, porque no podemos ser asociales, pero sí, lo que sí podemos, hermanos, es ocultar a nuestros hijos en la casa del Padre. Hacía referencia a lo que hizo Ana, cuando Dios le dio ese privilegio, esa dicha de ser madre. Pues usted sabe, ¿verdad? Hasta que Ana le restauró el Señor el corazón y le cambia la amargura. Entonces, y escucha al sacerdote y la bendición sacerdotal, dice que ella regresa a su casa y bueno, ¿verdad? Dice que su esposo se allega a ella y queda embarazada. Mire la importancia, aquí también podemos mirar muchas cosas, pero la importancia de una mujer que se queda escuchando la palabra de Dios. No solamente que se queda escuchando, ¿sabes?, sino que se espera la ministración final, porque eso fue lo que le dijo el sacerdote. La ministró, ¿verdad? Le dijo que se haga como tú has pedido, que Dios sea contigo. Y entonces, hermano, mire qué ministración le dio el sacerdote. Entonces, qué importante es, amada hermana, que nosotros en un culto a Dios, en un servicio, estemos atentas a lo que Dios está hablando. Por eso la importancia de la palabra, de la predicación, y la importancia aún más de terminar la administración que al final hace el sacerdote del lugar. Y usted sabe que Ana, ¿verdad?, es feliz, le promete al Señor que si Él le permite concebir un hijo, ella lo va a entregar
a su servicio. Y la palabra de Dios nos menciona que como Samuel no hubo otro, no hubo otro juez, ni un profeta como él. Entonces, ¿por qué? Pero aquí también tiene que ver, mire, la virtud de aquella mujer, de Ana, porque la promesa que le hizo a Dios la cumplió. ¿Cuántas veces nosotros podemos tener un deseo? Podemos decirle, Señor, si tú me das, Señor, si tú me permites, Señor, si tú me concedes, y media vez nos da el Señor esa oportunidad y se nos olvidó por completo y decimos, ay, Señor, tú sabes mi debilidad, tú conoces. Pero mire, hermano, no, lo que nos enseña una mujer virtuosa, ¿verdad? Es que lo que promete, o sea, es una mujer también de palabra y lo que dice lo cumple. Entonces, tan es así que pues termina de criarlo y lo lleva directamente al templo. Ella no se fijó, ¿verdad? Si Elí ya era viejito, que qué le iba a enseñar Elí, que qué iba a hacer en el templo solito, que muchas horas, ¿verdad? Ahí en el servicio, tal vez podemos saber, mamás, que a qué horas, y ay, ¿por qué tanta iglesia? Y ay, no, tú tienes cosas que hacer, no, sí, amén, hermanos, nuestros hijos tienen cosas que hacer, pero mira, hermano, qué bendición que nuestros hijos prefieran estar en la casa de Dios, servirle, porque eso les va a servir como ¿sabe? Como van a ir abriéndose camino. Y no solamente ellos, sino Dios va a irles bendiciendo en gran manera y sea en su escuela, sea en un trabajo, van a tener las mejores cuestiones, hermano. ¿Por qué? Porque desde pequeños les enseñamos a amar, a respetar el templo, a servir en el templo. Entonces, la virtud de esta mujer de Ana, que lo llevó al templo. Y mire, no solamente lo dejó ahí, porque puede ser que haya un evento, un servicio, una actividad de niños, el propio culto, tal vez, ¿verdad? Y qué bendición que contemos con departamento de niños donde mientras nosotros estamos escuchando la palabra, también ellos estén teniendo su momento de devocional, de oír la palabra a su nivel. Pero, ¿sabe? Muchas veces decimos, ay, que me lo piden. Ahí, ¿verdad? Los hermanos ahí que batallen tantito. Pero no es así, hermanos, sino que ella estaba al pendiente, ¿verdad? De la actitud, del comportamiento, del servicio, de su crecimiento, porque dice que año con año le cambiaba las vestiduras. Quiere decir que estaba al pendiente. Bueno, ahora ya creció, ahora le voy a aumentar 10 centímetros a su túnica, ahora le voy a aumentar 5 centímetros aquí a lo ancho, porque ya está gordito, ya creció, ya se desarrolló. Y, ¿sabe? Eso habla de una mujer que tiene la virtud de estar al pendiente de los hijos, de la alimentación, ¿verdad? Porque, prepárate ahí lo que sea, a ver, ahí lo que encuentres o vete a la tienda y cómprate algo, hermanos. Hermanas, eso también habla de una virtud que Ana tenía, que estaba al pendiente de lo que le hacía falta, de cuánto había crecido ¿sabe? Y es lo que ahora, hoy en día, nosotras como mujeres y como también yo sé que algunas jóvenes, esa es la virtud que deben de tener. Entonces, me trasladé un poquito hacia Ana, pero aquí Jocabed y su padre Amram, como aquí lo menciona la palabra, dice que lo ocultaron solamente por 3 meses. En ese tiempo, hermanos, yo pienso que Jocabed estaba ideando, ¿qué voy a hacer cuando ya no pueda ocultarlo más tiempo? Ella con todo su corazón hacía todo, hermano, por ocultarlo. Lloraba, ¿verdad? Así como nosotras lloramos ante el Señor, nos postramos, pedimos perdón al Señor por nuestros hijos. Señor, guárdalos, mira, Señor, los peligros, mira todo lo que se está levantando. Bueno, hacemos todo para ocultar a nuestros hijos, como lo hizo Jocabed. Pero entonces en ese tiempo dijo, va a haber un momento en que yo ya no lo voy a poder tener. Eso a mí me enseña, hermano, que es un momento en que nuestros hijos son pequeñitos. Mire, uno los lleva, los trae de la mano, sube uno con ellos, va, viene, nos obedecen tan bonito y tan fácil, pero va a llegar el momento en que nuestros hijos van a crecer y que ya no van a estar a nuestra vista, ya no van a estar a nuestro alcance, ¿verdad? Y entonces es el momento en el cual, pero antes ya los guardamos en la casa del Padre.
Pero en ese tiempo a mí me llama, es aquí donde yo quisiera adentrar y centrar el punto de este tema, de esta virtud de Jocabed. Dice que ella, ¿verdad? Ya no más pudo ocultarlo. Pero entonces mire el atrevimiento de Jocabed. Dice en el versículo 3 del capítulo 2 de Éxodo que estamos, dice que tomó una cestilla de juncos, ¿verdad? Y yo cuando veía los juncos, son esos, como esas hierbas que llegan a crecer hasta 5 metros y crecían a las orillas del río Nilo. Usted sabe que el río Nilo eran aguas caudalosas. Es un río que abarcaba casi todo el país de Egipto, o si no es que todo. Y sus aguas eran caudalosas, sus aguas eran pantanosas. Entonces, pero durante todo ese tiempo, Jocabed ya estaba como que adelantándose a el momento en el cual ya no iba más a ocultarlo. Entonces dice que ella, ¿verdad? Y dice, y la calafateó con asfalto y brea. Mire, cuando nosotros vamos a alguna aplicación, algo histórico, por así decirlo, de esa antigua civilización egipcia, los egipcios construyeron grandes barcos. ¿Y sabe con qué lo hacían? Con los juncos que justo estaban a las orillas del Nilo. Y como que no se hundían, ¿verdad? O sea, estaban muy avanzados. Pero, ¿sabe? Yo creo que Jocabed observaba cómo, no sé, dejaba un momento lo que estaba haciendo y veía cómo los egipcios preparaban los juncos, cómo los arrancaban, cómo los sacaban, qué tiempo llevaba para que aquello, cuando se exponía al sol, se endurecía tanto, hermano, que era imposible que el agua entrara en los barcos. Entonces, eso tuvo que ser una virtud de una mujer que más que preocuparse, se ocupó. Aquí es donde yo quisiera decirle, más que preocuparse, se ocupó. Entonces, ahí Dios mira esa virtud en que decía Jocabed, es que yo tengo que hacer algo para salvar a mi hijo. Yo no puedo permitir que Faraón le dé muerte. Y usted sabe, ¿verdad? Que ahí, en esa calefateada, pues ella dijo, bueno, con todo el dolor en mi corazón, lo voy a poner en la cesta, lo voy a proteger para que no se hunda sobre las aguas. Y sabe, también había algo muy interesante. Había animales que son comunes verlos en ese hábitat de los ríos, como es el caso del río Nilo, de cocodrilos. ¡Ah, qué corazón!, ¿verdad? De Jocabed para decir, pues en el nombre sea de Dios, ¿verdad? Como también nosotros decimos, en el nombre de Jehová. Y bueno, pues ahí pone a Moisés. Pero no solamente es la virtud de Jocabed. Eso se contagia, porque Jocabed tenía a Miriam ya, o a María, dicen las versiones. Entonces, mire, dice que cuando lo puso en la cesta, le dijo a su hija, ve, ándate ahí a la orilla, velo siguiendo, vigílalo. Y entonces, mire, qué amor de la madre, hermana. Y no es de que no amara a María, María era más grande y María también estaba ahí detrás de los juncos. Pero María obedeció. Al ver tanta actitud de la madre de hacer todo lo que estaba a su alcance, de ser una mujer tan adelantada, ¿verdad? Que no se conforma, ay, bueno, ya me van a matar a Moisés, ya no pude hacer nada, bueno, pues ni modo, no, hermano. Ella hizo todo lo que estaba a su alcance y ahí Dios tomó esa virtud de Jocabed y usó también a María. Y usted sabe que ahí, a orillas del río Nilo, usted sabe que dice la palabra de Dios que la hija de Faraón baja a bañarse a esas aguas. Y dice que mientras estaba ahí con sus doncellas, se paseaban, miraron algo y dijo, ahí veo algo. Y cuando manda a traer, era aquella cesta con aquel niño lleno de gracia. Tan lleno era de gracia y tan hermoso era ante los ojos de Dios que la hija de Faraón se compadeció. Dijo, qué hermoso niño, ¿verdad? Y dice que el niño lloraba al abrir la cesta. Y dice que le tuvo compasión, dice el versículo 6, imagínese. Y dijo, bien que sabía, este es uno de los niños de los hebreos. Mire, hermano,
A pesar de que estaba en los juncos, en aquella cestilla que acostumbraban los egipcios, ella pudo identificar a un hijo de Dios. ¿Sabe, hermano, hermana? Para que los demás identifiquen a sus hijos como hijos de Dios, tenemos que prepararlos, tenemos que esconderlos, tenemos que ser aventadas, por así decirlo, ¿verdad? Tenemos que ponernos las pilas para decir, mis hijos no los va a matar Faraón. Voy a proteger a mis hijos, y esa actitud que usted tenga la va a mirar Dios. ¿Y usted cree que Dios nos va a dejar solos? No, hermanos. Hoy mandó a su Espíritu Santo, no para que estemos solos y que veamos a ver cómo le hacemos nosotras, no, sino que Él dice que fue enviado para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos. Y si Él mira esas virtudes en nosotros, hermano, las virtudes de nosotras, más el poder del Espíritu Santo, o al revés, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo con las virtudes que nosotras podamos tener, hermanos, vamos a formar hijos de Dios, siervos de Dios, como lo fue en este caso Moisés. Moisés fue engendrado con un propósito. El propósito era liberar al pueblo de Dios. El propósito era levantar a un líder, a un siervo, ¿verdad? Que pudiera enfrentarse a Faraón, que pudiera arrebatar al pueblo de Dios y hacerlo libre y hacerlo pasar por aquel mar rojo. Hermanos, entonces, amadas hermanas, tenemos muchas virtudes en las cuales hoy el Señor nos ha permitido ver. Virtudes de Jocabed, virtudes de formar hogares con yugos iguales, no yugos desiguales. Y también me refiero que puede ser que los dos somos cristianos, pero puede ser, ¿verdad?, que desde la juventud veamos, ay, no, yo no quiero servir, no, yo para nada quiero, yo nada más así de lejitos, yo nada más vengo los domingos. Cuidado, porque puede ser que usted ame servir a Dios, pero puede ser que también usted se una en algún yugo desigual, porque no va a poder servir, porque no va a poder tener la libertad. Queremos hijos como Moisés, que han sido sacados de las aguas, hermano, para llevarlos a palacios, para llevarlos a grandes lugares, a puestos. Tenemos mucho que ver nosotras, amadas hermanas. Así es que, bueno, pues le invito, ¿verdad?, que sigamos escudriñando la palabra de Dios, y ahí usted va a encontrar historias, va a encontrar ejemplos de vida de mujeres que hicieron grandes hazañas a favor de sus hijos. Entonces, bueno, pues para mí fue un privilegio, hermanos, poder hablar y también compartir con mis hermanas que están también en este programa. Que el Señor les siga usando, les siga bendiciendo, y también a su pastora, nuestra hermana Ingrid de Pérez, que el Señor les siga bendiciendo y sea de este canal de bendición a través de esta red, a través de este programa. Qué gloriosa esta palabra que nos ha dado aquí la pastora Patricia. Hermana Yasmín. Gracias, hermana Fanny. Sí, qué gloriosa palabra. Miren, aquí nos muestra, ¿verdad?, cómo las mujeres tenemos una gran virtud, y aquí lo vemos en Jocabed, una mujer hábil, una mujer, pues, pilas, ¿verdad? Una mujer llena de muchas virtudes, porque supo unir a su familia, supo, como lo veíamos en el capítulo anterior, les dio una asignación a cada uno de sus hijos. Y miren cómo aquí también nos muestra la palabra en Primera de Crónicas 23:13, cómo fue que también Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas. Él entraba, dice que, y ofrecía incienso para el Señor. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que aquí toda la familia estuvo unida? ¿Para qué? Para servirle al Señor. Y nos damos cuenta también, ¿verdad?, cómo Jocabed no se dejó vencer por el miedo, porque a pesar de que Faraón ya había decretado algo para su hijo y también para las familias, porque también corría peligro la familia por esconder a ese pequeño, pero no se dejó vencer por el miedo. Ella continuó a pesar de lo que ya había decretado el Faraón. También nos damos cuenta cómo decidió ocultar a Moisés para salvarlo de esta terrible situación,
porque él definitivamente pues iba a morir, él no iba a heredar, ¿verdad? Lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, cuán importancia, como lo decía mi hermana Fanny, cuán importancia es de cuidar a nuestros hijos para que hereden lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, inclusive nosotros, ¿verdad? Para heredar el reino del Señor. Entonces, cuán importante es guardarnos, cuán importante es no tener miedo ante la situación que el faraón ahorita nos esté presentando, porque también nos damos cuenta cómo hay situaciones difíciles en las cuales como hijos de Dios pasamos y decimos, no, aquí voy a tirar la toalla, aquí ya no puedo, no, seguir ante esa situación, porque el Señor tiene planes de bien para nosotros, más no de mal. Entonces la situación muchas veces que estamos pasando nosotros no la entendemos, pero el Señor la tiene en sus manos, porque sabemos que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Nos damos cuenta también cómo aquí el haberlo ocultado representa el amor de una madre y su confianza en Dios. Entonces, como lo veíamos también en el capítulo de la semana pasada, ¿verdad? Cómo esta mujer decidió mejor dárselo a la otra mujer y no permitió que partieran a su hijo. ¿Por qué? Porque ese es el amor de madre. Cuando una madre ama tanto a sus hijos, y lo compartía con unas hermanas esta vez en la iglesia, decía, muchas veces nosotros como madres sacamos lo que tenemos dentro por amor a nuestros hijos, porque muchas veces los ofenden, no los ofenden, muchas veces no los menosprecian, pero nosotros como madres ahí estamos y diciéndole, no hijo, tú puedes, no hijo, mira, tú vas a alcanzar lo que tú tienes planeado, y más con la ayuda del Señor. Entonces debemos de ser esas mujeres como Jocabed, sacar adelante a nuestros hijos, tratar de librarlos de las garras de Faraón, a pesar de los decretos que Faraón haya decretado para nuestros hijos, ser como esa mujer Jocabed llena de gloria, llena de la presencia del Señor, para saber los tiempos también del Señor. Y nos damos cuenta cómo fue una mujer también de palabra. Debemos de ser esas mujeres de palabra, que cuando nosotros le prometemos algo al Señor, debemos de cumplirlo. Y más cuando la gloria del Señor está sobre cada una de nosotros, porque sabemos que cada una tiene una gloria, a pesar de la virtud también tiene una gloria. Amén, pastora. Así es, como ya el tema de la pastora Patricia es que la mujer que no durmió, ¿verdad? Ese es el título del tema de la pastora Patricia, y la verdad vemos cómo esta mujer no se durmió, como decimos nosotros, no se durmió en sus laureles, ¿verdad? Sino que ella hizo todo lo posible con tal de salvar a su hijo. Entonces también ella lo hizo de santificar a su hijo, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que buscar el poder santificar a nuestros hijos para el Señor. Es por eso la importancia de que cuando un niño nace, venir ante la presencia del Señor, traerlo ante la autoridad que el Señor ha puesto en casa y presentarlo delante del Señor. Eso es lo que nosotros como madres debemos hacer. Cuando un hijo nace, inmediatamente buscar el presentárselo al Señor, dedicarlo al Señor y decirle, mira, Padre, este hijo tú me lo diste, esta hija tú me la diste, pero hoy la traigo a tu altar. ¿Para qué? Para atarla delante de ti y que no sea parte de tu camino, sino que pueda, uno mismo pueda, ahí sí que atarlos al altar del Señor y que no se aparten de Él. Es tan importante ese acto de fe de parte de nosotras, poder traer a nuestros hijos y atarlos delante del Señor. Así es que si hay alguien por ahí que nos está viendo y recién acaba de tener a un hijo, eso es lo que nosotros le aconsejamos, que lo traiga delante del Señor y lo pueda presentar para que el Señor pueda agradarse y pueda guardar a ese niño, ¿verdad? También la palabra del Señor nos dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos para que ellos no se aparten del camino del Señor. Y tenemos que enseñarles a recibir la ministración que viene de parte de Dios. Por ejemplo, cuando estamos en la casa del Señor y ya se ha dado la palabra, y luego viene la ministración, de acuerdo al tema que se haya dado, ¿verdad? Viene la ministración. Nosotros enseñarle a nuestros hijos, si ellos por alguna razón se distrajeron, no pudieron recibir la palabra, en ese momento decirle, mira,
Ahorita se va a dar la administración, ahorita viene el sello de la palabra. Nosotros tenemos que enseñarle también eso a nuestros hijos. El poder ellos aprender a recibir la administración que viene de parte de Dios a través de los siervos. Entonces, acá pues la palabra ha sido certera, ha sido una palabra de mucha bendición, de mucha edificación para todas y cada una de nosotras. Créanme que nosotras pues también salimos edificadas con esta palabra. Hemos aprendido a través de esto que el Señor le dio a la pastora. Le agradecemos con todo nuestro corazón el que usted pues haya tenido a bien poder participar juntamente con nosotros de esta bendición. Y hoy queremos dirigirnos a todas esas mujeres que escucharon esta palabra y han sido tocadas por esta palabra y dirán, pues yo cómo le voy a hacer ahora, ¿verdad? Primeramente entregando su vida al Señor. Si se ha alejado, reconciliando con el Señor. Eso es lo que primeramente hay que hacer, buscar del Señor. Nosotros como madres, como padres, tenemos que buscar primeramente nosotros y dar el ejemplo a nuestros hijos. Y hoy queremos hacer esa invitación. Si tú por alguna razón te has alejado o aún no has recibido al Señor Jesucristo, una vez más, viene el Señor y toca a la puerta de tu corazón. Y te dice, aquí estoy a la puerta y te llamo, abre. Y si tú abres, Él entrará y morará en ti y morará en tu casa y va a hacer un cambio en tu vida y en la de tu familia. ¿Por qué? Porque aunque vengan los problemas, ya no te vas a sentir sola. Así es que déjanos hoy orar por ti para poder ir despidiendo ya el programa. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos dándote gracias por la bendición que tú nos diste hoy de poder traer esta palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, por la palabra que tú pusiste en la boca de tu sierva, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que venga esa administración sobre nuestras casas, sobre la casa de aquellas, Señor, que tuvieron a bien poder ver este programa. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor amado, que esa palabra no regrese vacía, Señor, sino que haga la edificación para la cual fue enviada, Señor. Hoy bendecimos cada hogar, Señor, bendecimos cada casa, bendecimos a cada una de las mujeres, de las jovencitas, Señor, que han visto este programa, papito lindo. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor amado, que tú no te apartes, Señor, en el nombre de Jesús, de aquellos que hemos decidido, Señor, abrir la puerta de nuestro corazón, Señor, para que tú entres y mores, Señor, en nuestras vidas, papito lindo. Bendecimos, Señor, a todos y cada uno, Señor, de los que han tenido a bien ver este programa, papito santo. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y amén.